Hola, soy Gemma Teso y soy profesora de Procesos y Medios de Comunicación en el Centro Audiovisual Puerta Bonita. También soy profesora de Teoría de la Comunicación y Metodología de la Investigación en la Universidad Complutense de Madrid. Las fuentes de información son los recursos que empleamos para obtener la información que necesitamos. Las fuentes de información que empleamos los ciudadanos son muy diversas: medios de comunicación, redes sociales o los sitios web a los que recurrimos para obtener información sobre cualquier tema. Por otro lado, están las fuentes empleadas para la práctica profesional del periodismo, es decir, las fuentes a las que recurren los profesionales de la comunicación para obtener la información con la que elaborar posteriormente las publicaciones que llevan a cabo, bien sean dirigidas al gran público o a un público o grupo de audiencia específico. El estudio transnacional Digital News Reports, publicado por el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, señala que el porcentaje de la población española que se informa mediante las noticias televisivas es del 71%, a la vez que se accede a los medios de comunicación online con el mismo fin, incluyendo redes sociales. En similares porcentajes se presentan otros países de nuestro entorno, como Gran Bretaña o Alemania. ¿Cuál es la principal fuente de información para los jóvenes?, nos preguntamos. La televisión también es la fuente principal para los jóvenes sobre el cambio climático. Ahora bien, los encuestados de la franja de edad entre los 18 y los 24 años emplean 3 veces más las redes sociales o los blogs como fuente de información que aquella población de mayores de 55 años. ¿Por qué prefieren los jóvenes usar Internet más que el resto de la población? Los jóvenes participantes en este estudio transnacional prefieren el entorno digital por varias razones. Porque les permite acceder a un amplio rango de fuentes, además de a los principales medios tradicionales. En segundo lugar, porque valoran la accesibilidad a las noticias publicadas directamente por los activistas en las redes sociales, como es el caso de Greta Thunberg. Y en último lugar, porque les gusta poder seguir las publicaciones de influencers o de celebrities que comparten en las redes sus ideas, propuestas, sus estilos de vida. ¿Cuáles son las fuentes de información más fiables sobre el cambio climático? Todos los ciudadanos, independientemente de nuestra edad, deberíamos hacernos esta pregunta antes de decidir si la información recibida procede de una fuente fiable y, por lo tanto, resulta creíble. En primer lugar, conviene indicar que los medios de comunicación y las redes sociales poseen características diferentes como fuentes de información para la ciudadanía. Los medios son empresas públicas o privadas que, de acuerdo con la normativa vigente, poseen una licencia para ejercer la práctica profesional de la comunicación pública, siempre con los objetivos de informar, formar y entretener. Los periodistas que trabajan en los medios profesionalmente deben seguir un código deontológico que les obliga a publicar informaciones veraces, a recurrir a fuentes solventes y a contrastar la información, es decir, a comprobar su veracidad antes de publicarla. Los medios, además, están obligados a asumir una responsabilidad editorial por todo lo que publican. Por su parte, las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter o WhatsApp son también empresas que nacen para conectar a las personas con otras personas y grupos. Son redes de comunicación creadas para favorecer el contacto interpersonal. Por eso, añades amigos y te añaden. Tienes seguidores y te siguen. Cualquiera de nosotros puede comunicar en redes sociales y, como no somos profesionales de la información, sino ciudadanos, no tenemos la obligación de seguir ningún código deontológico ni ninguna responsabilidad editorial, más allá de no incurrir con nuestras expresiones en delitos de odio o de enaltecimiento del terrorismo. Desde hace 2 décadas, con la llegada de Internet, surgen numerosos medios en Internet que denominamos nativos digitales. Los medios convencionales de radio, televisión, prensa migran también al entorno digital y crean sus propias cuentas en las redes sociales, de manera que todas estas fuentes de información convergen en Internet, junto a los sitios web de empresas, instituciones públicas y privadas de muy diversa naturaleza y organizaciones del tercer sector más conocidas como ONGs. De este modo,
Cuando entramos en Internet, entramos en un complejo ecosistema informativo en el que podemos perdernos si no tenemos muy claramente identificado el lugar en el que estamos. Cuando accedemos a una información en Internet, lo primero que debemos saber es quién comunica. ¿Es un medio de comunicación? ¿Es una agencia de noticias? ¿Se trata de una institución? Y en el caso de que sea una institución, ¿se trata, por ejemplo, de un organismo público como un ministerio? ¿O es más un centro de investigación? ¿O es una fundación privada? ¿Cuáles son las fuentes de información sobre cambio climático en Internet? En el año 2019, desde el Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático, contratamos a la empresa Kantar Media para que durante 35 días consecutivos hiciera el seguimiento de todas las publicaciones sobre cambio climático que se producían en Internet. Se encontraron 2.651 publicaciones procedentes de 721 fuentes de información distintas en España. Las fuentes fueron clasificadas posteriormente de la siguiente manera. En primer lugar, encontramos a la prensa online, que se sitúa como la principal fuente de información sobre cambio climático en Internet, con el 61,2% de las publicaciones. En segundo lugar, tenemos a las instituciones u organizaciones, que son la segunda fuente de información más abundante para la ciudadanía en Internet, al publicar el 19,3% de las informaciones en el entorno online. Y con un 5,3% del total tenemos a las agencias de noticias, que son la tercera fuente de información. En cuarta posición se encuentran las revistas de medios y los sitios web de las emisoras de televisión y radio convencional. En las sociedades democráticas, tanto los medios de comunicación como las empresas y las instituciones públicas y privadas buscan tener relevancia en la sociedad, gozar de la confianza de la ciudadanía y mostrar un compromiso social que justifique su existencia. Tienen, por tanto, necesidad de ser creíbles. Existen, además, normativas que regulan su actividad. Por otra parte, tanto en los gabinetes de prensa de las instituciones como en las agencias de noticias y en los medios de comunicación, hay periodistas que ejercen una labor profesional. Sin embargo, en las redes sociales, cualquiera puede ser emisor. En las redes encontramos a los medios de comunicación, a los periodistas, líderes de opinión, líderes políticos, activistas, celebrities, ciudadanos anónimos. Cualquiera puede publicar en una red social, si bien los usuarios de las redes no estamos obligados a cumplir ningún código profesional. Por eso las redes sociales se convierten en el lugar en el que algunos individuos, muchas veces bajo una identidad falsa, publican bulos o noticias falsas, es decir, las famosas fake news. En ocasiones se trata de bots programados para diseminar informaciones falsas que favorecen los intereses de ciertos sectores. ¿Cuáles son las fuentes de información para los profesionales de la información? Para los periodistas, las fuentes de información son personas o grupos de personas o instituciones que suministran datos para que estos profesionales puedan elaborar la información que publican. También se consideran fuentes de información a las fuentes documentales, es decir, archivos, libros, revistas, publicaciones especializadas, etc. En ocasiones, las fuentes aportan información completa al periodista, pero en otros casos se limitan a poner a su disposición simples datos que pueden utilizar para su trabajo y que deben analizar e interpretar. Cuando las fuentes de información son personas o grupos de personas que trabajan en instituciones, podemos clasificarlas en las siguientes categorías generales. Por un lado, gobiernos internacionales, nacionales, regionales o locales. Por ejemplo, la Unión Europea, el gobierno de cada uno de los Estados miembros, los gobiernos autonómicos o los ayuntamientos. También tenemos a las cámaras legislativas, como el Congreso de los Diputados, el Senado o los parlamentos autonómicos y las asambleas territoriales. Tenemos organismos o instituciones públicas que dependen de los citados gobiernos, como pueden ser fundaciones, universidades o institutos de investigación, como el Instituto Nacional de Estadística o el Instituto de la Mujer. Existen organismos públicos dedicados a la investigación, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC.
Son fuentes también recurrentes la policía, las fuerzas de seguridad nacionales, locales, los servidores de la protección a la naturaleza, como los agentes forestales. Tenemos, por otra parte, organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el NUMA, la Organización Meteorológica Mundial o la Organización Mundial de la Salud. Empresas privadas de distintos sectores o actividades son también una fuente recurrente, a la vez que lo son también fundaciones e instituciones de muy diversa naturaleza, como por ejemplo las fundaciones que dependen de grandes empresas, fundaciones que dependen de los bancos, asociaciones profesionales, asociaciones de consumidores, colegios de abogados, colegios de médicos, clubes deportivos, etc. Y por último, las organizaciones del tercer sector, más conocidos como organizaciones no gubernamentales o ONGs. A esto se suman los partidos políticos, los sindicatos también son una fuente y las asociaciones ciudadanas o grupos de activistas. Y por último, los ciudadanos anónimos. Sin embargo, muchas otras fuentes aportan información a los profesionales de los medios tan solo porque les interesa que una determinada información salga a la luz o que sea interpretada en el sentido que a ellos más les conviene. Por ejemplo, cuando los partidos políticos en campaña electoral entregan la pieza audiovisual ya editada a los medios con el objetivo de influir más intensa y directamente en el relato de lo ocurrido. Para los profesionales, las fuentes solventes son aquellas que proporcionan de forma recurrente datos que son ciertos, fuentes que ofrecen una información completa, sin omitir detalles significativos y que lo hacen además de forma clara, evitando provocar confusión con los datos que aportan. Es habitual que los periodistas se trasladen al lugar de la información para buscar a sus propios informantes, que suelen ser las personas implicadas en los hechos que se relatan. Cuando nos encontramos con eventos o sucesos, muchas veces se recurre al periodismo ciudadano, es decir, al testimonio de ciudadanos anónimos o al empleo de las imágenes o sonidos grabados por los propios ciudadanos. Las fuentes bibliográficas son las publicaciones que consultamos para obtener los datos con los que elaborar nuestra información. Cuando en clase os encargan hacer un trabajo sobre un tema, siempre el último apartado está dedicado a las referencias bibliográficas, es decir, a citar los documentos que hemos consultado para obtener los datos que hemos utilizado. Hablamos ahora de las fuentes de información sobre el cambio climático, solventes y fiables. A la hora de comunicar el cambio climático, las fuentes de información confiables son aquellas que tienen como referencia los datos proporcionados por la ciencia. Tenemos organismos internacionales dedicados a la investigación del cambio climático, como el IPCC, la NASA, la Agencia Europea del Medio Ambiente, fuentes gubernamentales a nivel internacional o a nivel nacional, encontramos fundaciones y centros de investigación públicos y privados, encontramos agencias de noticias, revistas científicas, a los propios medios de comunicación generalistas con secciones especialmente dedicadas al clima y al medio ambiente, y también tenemos a medios de comunicación especializados en cambio climático, medio ambiente, junto a blogs, redes sociales de comunicadores de la ciencia con una trayectoria solvente y reconocida. Las revistas científicas, con sus sistemas de revisión, son otra fiable fuente de datos. A continuación, citamos algunos relevantes ejemplos. La revista Nature, que edita una publicación específica dedicada al cambio climático. La revista sobre medio ambiente Issues of Ecology, que publica muchos de sus artículos también en castellano. La revista Global Environmental Change, que se ocupa de las dimensiones humanas del problema del cambio climático. La revista Global Change Biology, que trata de explicar cómo los actuales cambios afectan a los ecosistemas del planeta. Y por último, tenemos la famosa revista médica Lancet, que en plena pandemia publicó un informe sobre la relación entre la salud y el cambio climático. El peligro de la burbuja en Internet. Toda la información que aparece en Internet está digitalizada, compartimentada y mapeada.
Los famosos algoritmos han sido programados para obtener información a partir de la ingente cantidad de datos que son útiles para las empresas, instituciones o gobiernos. La información que proporcionamos sobre nosotros mismos en las redes sociales, así como el rastro que deja nuestra navegación en Internet, ofrece datos sobre nuestro perfil que son utilizados para el seguimiento de nuestro comportamiento y la recomendación algorítmica. Es decir, la información que se nos ofrece tiene que ver con la información que compartimos. Se crea entonces el efecto conocido como filter bubble, el filtro burbuja, término acuñado por Elie Parissier. Solo vemos lo que comparten nuestros amigos y amigas y lo que nos recomiendan las redes, de manera que estamos atrapados en una burbuja prefabricada por los algoritmos de seguimiento y recomendación. Pero se puede salir de ahí. Podemos romper la burbuja consultando la prensa de forma periódica y buscando activamente la información en distintos diarios y medios. Y recordad, en la sociedad de la información, paradójicamente, hay que esforzarse para estar bien informado.